Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Hablemos de Derecho en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Medellín, miembro correspondiente de nuestra academia, exministro de Justicia, ex embajador, profesor desde hace muchos años en varias facultades de Derecho de Colombia, profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, un abogado muy reconocido en varias áreas del derecho y quien nos acompaña entonces en esta conversación. Gracias, doctor Medellín, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema de suprema actualidad, un tema no pacífico, que amablemente el doctor Medellín aceptó compartir con nosotros en estos minutos. Y la idea, doctor Medellín, es que conversemos hoy sobre el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, que, como lo decía, es un tema que ha sido objeto de reflexiones y discusiones recientemente y pues a lo largo también de la entrada en vigencia de la Corte Constitucional y de la Constitución colombiana. Pues discusiones que van desde decir que es un sistema perfecto desde la perspectiva institucional, que también puede ser modificado en alguna medida, que puede ser objeto de simplemente una reglamentación que haga mejores prácticas. En fin, las discusiones van en varios sentidos. En ese contexto, doctor Medellín, quisiera preguntarle cuál es su diagnóstico al respecto, qué ha funcionado, qué no ha funcionado de ese sistema. Bueno, sí, es un tema muy importante, siempre es de actualidad, siempre trae momentos de discusión, precisamente cuando hay elección de magistrados. Mira, yo personalmente creo que el sistema como está ideado hoy, ese sistema de elección por parte del Congreso, específicamente del Senado, con ternas que hace el presidente o que hace la Corte o el Suprema o el Consejo de Estado, yo creo que es un sistema que no se compadece y que no es coherente con el principio de la separación de las ramas del poder público. Todo el tiempo estamos hablando de la importancia de la independencia judicial. La independencia judicial es un principio muy fuerte y muy importante. La independencia judicial es lo que permite el equilibrio de los poderes. La independencia judicial es la que asegura que las decisiones de los jueces obedezcan a criterios jurídicos, objetivos y verificables, y no a otro tipo de criterios. La independencia judicial es una conquista democrática. Y la independencia judicial, que no podemos decir que en Colombia no exista, porque sí existe, pero sí yo creo que se ha visto seriamente afectada por el hecho de que los magistrados de la Corte tengan que ir al Congreso a pedir que los elijan. Sobre eso se ha dicho mucho, sobre eso en su momento se dijo, este es un tribunal constitucional que tiene a su cargo la interpretación de la Constitución, protección de derechos y juzgamiento de las leyes, y por tratarse de la interpretación de la Constitución política, pues tiene lógica y sentido que sea en el Congreso donde se elijan los magistrados. Y en su momento, en la reforma constitucional del 91, se habló de ejemplos como de Alemania o de Estados Unidos, en otros países donde hay un sistema mixto. Yo creo que el resultado y el balance de estos años de elección de los magistrados de la Corte es un balance negativo. Por supuesto que hay honrosas excepciones de magistrados de la Corte Constitucional de un nivel importante, de magistrados sólidos, fuertes, serios, respetables, otros no. Y lo que pasa es que aquí la memoria es a corto plazo, pero se nos olvida que aquí ha habido magistrados en la cárcel. Bueno, entonces ya cuando uno mira ahora se volvió como tradición que requisito para estar en la terna del presidente de la República para ser magistrado de la Corte Constitucional es haber sido secretario jurídico de la presidencia, o sea, cercano y afecto al presidente.
Yo creo que eso es un error, y yo creo que así como la Corte Suprema de Justicia de Colombia elige a sus magistrados en el seno de la misma Corte, o sea, cooptación, con listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura, es cierto. Lo mismo el Consejo de Estado, que elige a sus magistrados por cooptación. No veo por qué la Corte Constitucional no pueda hacer lo mismo. Entonces, si quiere, doctor, avancemos en la conversación en ese sentido. Creo que el diagnóstico que presenta es clarísimo, creo que refleja muchas de las perplejidades que la ciudadanía y el mundo jurídico hoy habla sobre el tema de la elección de magistrados de la Corte Constitucional. En ese sentido, y un poco seguramente en la dirección que mencionaba sobre cómo se eligen los magistrados de las otras altas cortes, ¿usted qué propondría, qué ideas tendría para entablar una discusión al respecto? Yo creo que asegurar la independencia judicial en la Corte, permitiendo que sea la misma Corte la que elija sus magistrados, sin que pasen por el Congreso, ni que los candidatos tengan que hablar con los jefes políticos y con los partidos políticos o las bancadas en el Congreso, como está pasando hoy en día, que los candidatos a ser magistrados de la Corte Constitucional tienen que hacer unas campañas complicadísimas allá en el Congreso con los jefes políticos, con el presidente, con las bancadas. No, estamos hablando de las altas cortes, la Corte Constitucional, pues por excelencia, una de las grandes cortes, y yo me pregunto si el sistema en la Corte Suprema funciona y en el Consejo de Estado funciona, el de cooptación dentro de ¿por qué no permitir que en la Corte pase exactamente lo mismo? No hay sistema perfecto, la cooptación total tampoco gusta. Exacto. Entonces dicen, no, es que eso de la cooptación es que esos allá internamente se reúnen y entonces es como que el amigo o el otro. La verdad, en Colombia el tema ha cambiado varias veces. Hay que recordar que en el siglo pasado, en épocas de la dictadura, el general Rojas dictador, nombraba a los magistrados de la Corte por decreto y el Consejo de Estado. Bueno, como reacción a esa designación desde el Palacio de Gobierno de los magistrados, vino la reacción en la reforma que vino después de que cayó la dictadura, y se dijo, no, los magistrados se van a nombrar dentro del seno de la propia Corte, ¿no? Y así quedó, y así sigue, solo para la Corte y para el Consejo de Estado, no para la Corte Constitucional. Pues si lo que hablamos es de independencia judicial, si creemos que es importante el principio de la independencia judicial y de la separación de las ramas del poder público, pues no veo por qué toque ir al Congreso a hacer campaña y hablar con los partidos y con los presidentes y con los expresidentes para lograr las mayorías en el Congreso para ser magistrado de la Corte. Yo creo que este es un maravilloso abrebocas a una discusión que yo creo que vale la pena seguir ahondando, poniéndola en la agenda de las discusiones jurídicas de nuestro país y constitucionales de nuestro país para tener ese sistema. Nunca habrá un sistema ideal, pero porque siempre las personas logramos hacer que el sistema sea lo que resulta siendo, pero creo que hay que pensar en términos de independencia judicial, en términos de tal vez una cooptación sin que tenga los vicios que tenía seguramente la cooptación que fue en su momento tan criticada, pero que sin duda no nos lleve a un agujero negro en lo que significa ser magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. Gracias, doctor Medellín, por acompañarnos, por sus valiosas reflexiones, y esperamos tenerlos en una próxima entrega. Mil gracias.